Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hemos hablado mucho, y tiene que ser así, ¿no?, del tema de la educación, que suele ser uno de los pilares, por lo menos en el discurso, en los proyectos, en las campañas. Al comienzo de cada gobierno se habla de la educación como uno de los ejes principales que el presidente y sus colaboradores, el Estado en general quiere promover, porque es algo fundamental dentro de lo que tiene que ser una sociedad y su avance, ¿no? Y así hablamos con autoridades designadas, con docentes, con psicólogos, sociólogos, expertos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa con los protagonistas principales? ¿Qué pasa con el principal interesado? El estudiante. ¿Tiene la suficiente voz? ¿Tiene el suficiente espacio como para decir, aquí estamos, nosotros consideramos esto, nosotros vivimos esto, nosotros creemos que esto es lo que tendría que hacerse? Se habla mucho, pero una pregunta que tenemos que hacernos, amigos televidentes, es si el estudiante, ese chico que es el que realmente debe ser el destinatario de toda buena acción que se toma en cuanto a la educación, él es el que tendría que tener la voz principal, ¿no? Y por eso lo invitamos al coordinador ejecutivo de FENAES, Ángel Britos, a quien agradezco el hecho de que esté con nosotros aquí hoy. Ángel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Y bueno, agradecido con la producción para invitarnos. Escuchar al estudiante es algo que estamos clamando desde hace años. Y bueno, eternamente agradecido con Mega. Deberían ser ustedes los que más hablen, porque ustedes son los que Claro, padecen. Es como con el tema del transporte público, cuando hablamos con ministros, viceministros. El ciudadano de a pie, el pasajero, ese que todos los días sufre, padece el servicio de transporte público, es el que tiene que hablar más y que tiene que, bueno, clamar y también tratar de alguna manera de buscar algunas soluciones. ¿Ustedes sienten que todavía no son escuchados lo suficiente a la hora de plantear proyectos educativos, Ángel? bueno, a pesar de que tenemos una mesa interinstitucional con el Ministerio de Educación, nos falta mucho por adelante en el protagonismo del estudiante. Como bien decís, con el tema de transporte público, el usuario, ese ciudadano que va todos los días en transporte público, el que sufre esa deficiencia, es el que sufre esas consecuencias, pero ¿quién es el representante ahí de ese tema? Son los ministros, ellos hablan ahí con su discurso de que se van a mejorar las cosas, que van a crear políticas públicas, pero eso no se ve en la realidad y no se le da voz al que realmente está padeciendo esa ausencia del Estado, que al final es el ciudadano quien lo sufre. ¿Y qué falta para que sean más escuchadas? Por ejemplo, estas nuevas autoridades que están siendo designadas, después te voy a preguntar qué te parecen, qué expectativa tenés vos y tus compañeros, ¿no? Pero, digamos, estas nuevas autoridades designadas ya han llamado a ustedes para, bueno, chicos, acérquense, conversemos, a ver qué está pasando, qué podríamos hacer. ¿Notan esa predisposición a ser escuchados por las autoridades que están a punto de comenzar su mandato? Hace una semana se confirmó el nuevo ministro de Educación, exactamente, pero no recibimos ningún llamado, ninguna invitación. A ver, chicos, hablemos, a ver qué posturas vamos a tomar, qué acciones debemos tomar o qué temas tienen sobre la mesa para tomar. Este 31 de julio tenemos una última reunión con el gabinete del ministro Zárate. Después ya vamos a ir viendo quién va quedando, quiénes van, o sea, quiénes van reemplazando los cargos, por ejemplo, el director de boleto estudiantil, dirección de bienestar estudiantil y todo lo que conformó esa mesa con el ministerio. Pero no hay un llamado todavía del nuevo ministro para nosotros. Y estamos aguardando. Sin embargo, tenemos buenas expectativas con el nuevo ministro. Sabemos que él vino también de la militancia en la educación en ONG. Y bueno, tenemos una buena visión, por así decirlo, pero hay que dejarle también bien en claro al nuevo ministro que se vienen cosas. Ujú. Nuestros estudiantes todavía están pagando 2, 4, 5 veces el colectivo, pasaje completo al día, se van con hambre en las instituciones, Ujú. se les cae el techo encima, muchísimas deficiencias que vamos a hacerle poner enfrente en la mesa al nuevo ministro. Claro, tocaste un tema tan sensible, Ángel, y hace tanto tiempo que se creó esto del boleto estudiantil, y uno a veces no puede creer como algo aparentemente elemental, no se puede resolver. Y aquí hay muchos factores, ¿no? Vos me dirás cuáles son, pero ¿por qué a no sé cuántos años de que aparece en la escena el boleto estudiantil, hoy 2023?
mediados de año ya, dentro de poco va a ser 2024, y todavía el boleto estudiantil no es el boleto estudiantil que queremos. Te doy una cifra. El gobierno nos debe, junto a las empresas privadas, 24.000 tarjetas estudiantiles. Esas tarjetas estudiantiles hay que hacerle entender a la ciudadanía que es una tarjeta ya sea de la empresa Yaja o más, que te da la posibilidad de pagar medio pasaje. O sea, si el pasaje es 2.300, pagas 1.150. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué exigimos tanto con esto? Porque hay tenemos estudiantes que usan 5 veces al día el colectivo. Suma 2.300 o 3.400 al día. Es un gasto enorme, y entonces ¿dónde queda la gratuidad dentro de la educación? Porque encima tienen que pagar los kits escolares, algunos elementos que no vienen dentro de los kits escolares, o sea, los útiles, tienen que pagar la alimentación escolar que no hay dentro de las instituciones, y para colmo tienen que pagar 4 veces al día un pasaje completo. Es un derecho, el medio pasaje, que el Estado actualmente no está garantizado. Desde el año pasado hay solicitudes de 24.000 tarjetas, las cuales no están siendo entregadas a estudiantes, y hoy 24.000 estudiantes están pagando pasaje completo. 24.000 es un número exacto de gente que todavía no tiene esa tarjeta, los demás ya tienen. ¿O por qué lo de 24.000? El año pasado se entregaron, hasta inicio de este año, discúlpame, se entregaron 83.000 o 74.000 tarjetas estudiantiles, de las cuales solo 11.000 estaban activas. Y nos sorprendió mucho. Entonces ahí vimos que las tarjetas no estaban llegando a los estudiantes que deberían necesitar. ¿Y por qué? Porque los directivos solicitan estas tarjetas de forma masiva. En mi caso, por ejemplo, en nuestro nivel éramos 500 alumnos, de las cuales solo 23 usábamos la tarjeta estudiantiles. Y esto genera bueno, para la impresión en la tarjeta hay un costo. ¿Quién se encarga de este costo? Son las empresas privadas, ya sea Yaja o más. Bueno, ¿qué pasa? Estas empresas privadas ya no quieren hacerse responsables de estos costos de impresión. Entonces se van acumulando estas solicitudes, no se van entregando y se quedan varadas. Porque el MEC no tiene presupuesto, el BMT tampoco tiene presupuesto para costear estos gastos de impresión, y las empresas simplemente ya no quieren cubrir estos gastos. Entonces se quedan esas 24.000 tarjetas varadas. Mientras que nosotros los estudiantes somos los que estamos sufriendo Claro, hay un día a día. esa deficiencia. Las clases no se van a suspender porque las tarjetas no fueron impresas. Claro. Ustedes tienen que irse todos los días. Claro, y nosotros tenemos que seguir pagando eso porque tenemos que ir a la institución. Y no es solo ese gasto, como dije, alimentación escolar. Sí. Una merienda te sale 10.000 guaraníes. Un almuerzo te sale 15, 20.000 guaraníes. Más pagar 2.300 2 veces, 3, 4 veces. ¿Dónde queda la gratuidad? Una utopía. No es Una gratis. utopía. Lo gratis no es gratis. Quiero quedarme un ratito más con el tema de las tarjetas. ¿A vos te satisface el sistema de decir, estas tarjetas tienen que ser impresas en una serie especial seguramente para que funcione para ustedes? Es una Ahora, tarjeta especial. claro, el sistema a vos te parece correcto, solo que no hay nomás una liberación de esas tarjetas, ¿no? El sistema es muy burocrático. Muy burocrático. En la página web de Paraguay Aprende solicitas la tarjeta estudiantil. Estos datos van al Ministerio de Educación y ellos corroboran tus datos. O sea, el mismo MEC corrobora que vos sos estudiante. Y después el MEC envía los datos al Viceministerio de Transporte, y ellos otra vez corroboran que estos datos sean ciertos. Y eso tarda otra vez. Después el BMT deriva estos datos al azar a la empresa Más o Yaja. Y la empresa Más y Yaja tiene que corroborar otra vez que soy estudiante, y eso lleva otra vez otro tiempo. Y después, acá hay un problema. Ya están todos los datos, se verificó que yo soy estudiante, pero ¿quién va a cubrir ahora los gastos de esa impresión? Y entonces se queda ahí mi solicitud. Tenemos estudiantes de FENAES que solicitó hace 2 años la tarjeta estudiantil y hasta hoy no tienen esa tarjeta. Y es un derecho. Y es un derecho. No está pidiendo algo, no está pidiendo un regalo, ni es un derecho. Es un derecho. Está en la norma, sí. Que venimos luchando desde hace años, y hasta ahora, 2023, a mediados ya de 2023, no se está solucionando. Me hablaste de la gente del MEC, la gente del Viceministerio de Transporte, las empresas que imprimen y emiten estas tarjetas, y ahí todavía no llegamos a los transportistas.
están ellos también, que a veces se ven reticentes al cumplimiento de ciertas normas. No digo el chofer, porque el chofer a lo mejor cumple órdenes del patrón, ¿verdad? Claro. Ahí como estamos con los transportistas, o sea, esas personas que ya tienen, esos alumnos que ya tienen la tarjeta, ¿funciona correctamente? ¿Se detiene el colectivo cuando hacen la para, como decimos nosotros? Bueno, ¿Qué pasa en el día a día del estudiante que quiere subir con su tarjeta y con su uniforme a recibir un servicio de transporte público? te ¿Cuál es la comento un realidad? caso súper grave de un estudiante. Ajá. Nos llegó un caso de un estudiante acá, se iba a subir en el colectivo para ir al colegio en la parada de la terminal. No voy a mencionar la empresa de transporte, pero hizo la parada correspondiente el estudiante y había más personas esperando en esa parada. Y el chofer, al darse cuenta que era un estudiante y tenía la tarjeta de medio pasaje, le cerró la puerta en la cara y este estudiante se cayó en el asfalto, se golpeó la cabeza y quedó gravemente herido. Qué terrible. Sí, Que todo por tener la tarjeta para pagar medio pasaje, nada claro, más que que por es eso. un derecho. Pero Pero totalmente. bueno, el chofer tal vez reciba órdenes de su patrón, Ujú. pero a ver, es una vida, es un menor de edad, es Claro, un claro, estudiante. claro. Es un ser humano. Claro, y me pasó antes de las vacaciones, me subí también a un interno y simplemente no me quiso subir. La norma dice que el estudiante para verse beneficiado o alcanzado por el medio pasaje ¿Tiene que tiene ser que estar solo estudiante? uniformado. No. La En- ley en- de boleto estudiantil ajá. dice que para ser beneficiario del medio pasaje solo tiene que ser estudiante. O Y no, sea, no que importa tiene que cuántas veces al tener, día usó ese. Porque vos no importa. te vas al colegio, regresas a tu casa, a la tarde, turno puesto, digamos, ¿verdad? Ujú. O tenés que ir a la biblioteca, a un trabajo de investigación, tomás otra vez el Claro, colectivo y regresas. ¿Hay claro. un límite establecido o En no la tarjeta puedes pagar hasta 10 veces por día? por día. Y Ajá. solo los domingos esa tarjeta funciona, pero no te cobra medio pasaje, sino un pasaje completo, por ser domingo O feriado. sea, si te vas a estudiar a la casa de un compañero, que Ese también domingo pagas pagas pasaje completo. completo, pero Ajá. los sábados y entre semana pagas medio pasaje. Ya, entiendo. Se me fue la primera parte y fíjate que tocamos un tema recién, el tema del boleto. Imagínate, Claro, imagínate todo lo complejo que es, pero ya regresamos enseguida y te quiero hacer un par de preguntas más. Ya volvemos súper. con Ángel Britos, coordinador ejecutivo de FENAES. A la vuelta del corte hacemos otras preguntitas sobre el tema de la educación, pero desde el punto de vista de ellos, de los estudiantes. Seguimos en la esencia, seguimos tocando temas que tienen que ver con la educación y la realidad y desde el punto de vista del principal protagonista, el estudiante, en este caso representado por Ángel Britos de FENAES. Decías al principio del programa que a vos te da cierta esperanza, tenés buenas expectativas con respecto a los designados para encargarse de la educación de nuestro país. ¿Es así? ¿Ese es el sentir general de tus compañeros? Bueno, como somos una federación nacional, tal vez algunos integrantes tengamos algunas diferencias, pero en general tenemos buenas expectativas. Como mencioné, sabemos del historial del nuevo ministro, creemos que tiene un buen historial, Ujú. pero cuando suba como ministro oficialmente, ahí vamos a ver quién realmente es, porque tenemos una mesa interinstitucional con el MEC y ahí veremos. Ujú. ¿Es un buen ministro? ¿Nos da protagonismo? ¿Nos escucha? ¿Tiene buenas ideas? Lo veremos. Ujú. O sea, hay una carta crédito entonces, hay una expectativa Hay una ahí. expectativa Ujú. medianamente buena Ajá, ajá. y solo esperemos que no sea como los demás ministros. Pero ahí también hay un punto, una banderita roja en el ministro, Ujú, es que ya adelantó sobre el tema de la educación integral de la sexualidad. ujú. Es un tema súper importante que hay que incluir en la malla curricular. Es la educación integral de la sexualidad. Y el nuevo ministro dijo que se va a negar totalmente porque supuestamente tiene que ver con la ideología de género. Ujú. Siendo que cuando nosotros le preguntamos a ellos, ¿y qué significa ideología de género? ¿Hay en el diccionario, en la Real Academia Española, lo que significa ideología de género? No. Y bueno, es un tema que vamos a estar tocando profundamente, Claro, la lo que hay es educación integral de la identidad de sexualidad. género. La ideología de género, y esto he escuchado de muchos expertos,
es como un término que se utiliza peyorativamente y Claro, discriminatoriamente, pero la identidad de género es una realidad que hay que administrar, la identidad de género es una cosa, la claro, ideología de género es es otra cosa. otra cosa. Para mí, la ideología de género es una palabra que usan los políticos para tergiversar conceptos. En tu opinión, entonces, ese tipo de temas, hablemos de identidad de género, que es lo que realmente existe, es menester que a la realidad de lo que están padeciendo nuestros chicos, nuestros jóvenes, es importante que sea incluido entonces de manera responsable en la malla curricular. Claro, pero la gente muchas veces se asusta con solo mencionar esta palabra. Sí. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con incluir la educación integral de la sexualidad? Es enseñarle a los chicos a cuidarse, no a tocarse, sino a cuidarse. Recientemente un caso de una niña de 6 años estaba teniendo una charla Ujú. en su institución, una charla de educación sexual, muy buena por cierto, y, y se descubrió, gracias a esta charla, que la niña estaba siendo abusada. Ujú. Ahí ya vemos la importancia, porque un niño con información adecuada a su edad, por supuesto, puede saber lo que está mal y lo que no. Puede saber si el que me está tocando, o sea, cuando me toca en cierta parte es malo y puedo contar a mis Claro. padres. Y gracias a esa charla, dentro de la institución educativa se descubrieron muchísimos abusos sexuales de niños y niñas. Cuanta más información tenés, mejor puedes defender tus Claro, derechos. y esta información hay Sí, que aclararle a la gente que se le da al niño de acuerdo a su edad. No les vamos a claro, enseñar a un adolescente de 13 años lo mismo que a un niño de 7 años. Hay claro. que entender eso. Y no es que vamos a sexualizar a los niños ni nada de eso, sino que también a aceptar la realidad de Ujú. nuestra sociedad. Ahora, Ángel, manifestaba tu preocupación muy comprensible, por cierto, pero ¿no te parece que en las mismas familias, en el seno de los hogares, arranca esa negativa? Claro, porque Porque, hay una sociedad desinformada exacto. y el gobierno no le beneficia a una sociedad informada. Hay que aclarar eso también a la gente. Ujú. A un gobierno que le enseña a su pueblo no va a ser ignorante y no va a poder rebelarse contra ellos. Pero una sociedad ignorante, una sociedad estancada y sin el gobierno cree estas políticas públicas, obviamente que al gobierno le beneficia a un pueblo ignorante. Además, los temas tabú, los temas prohibidos suelen ser justamente una herramienta de los gobiernos para que el rebaño continúe en la Claro, ignorancia. Porque fíjate, se da la siguiente paradoja. Los padres no quieren que se toquen esos temas en la escuela. Con mis hijos no, dicen algunos, ¿verdad? Pero resulta ser que en esa casa no se toca tampoco el tema. claro, O sea, otra cosa sería, bueno, perfecto, papá y mamá, mi señora y yo vamos a hablar con nuestro chico cuando nosotros creamos conveniente tocar ese tema con él. No en claro. la escuela, ni en los colegios, ni en ningún lugar. Ni tampoco van a venir organismos internacionales a decirle a mi hijo qué es lo que tiene que hacer. Voy a hablar yo con él. Pero no Pero se hacemos, hace eso. no hacemos. O muchas veces también los padres no tienen la información correcta. Claro, claro, claro. Y nuestra sociedad, nuestro gobierno es declarado pro vida y pro familia. Ujú. Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la sociedad para proteger a la familia? El gobierno deja morir a niños en las calles, le deja trabajar en las calles, en el semáforo. Veía en el camino a un niño vendiendo mandarinas Sí, en el semáforo y casi le atropellan. Es el gobierno que se dice llamar pro familia. La sociedad que se hace llamar pro vida y pro familia. El 80% de los casos de abuso sexual se da en el entorno familiar. ¿Esa es la sociedad pro vida y pro familia? No. Una sociedad y un gobierno pro familia debería de garantizar los derechos de la familia y de la sociedad en general y crear políticas públicas para solucionar la vida, o sea, no la vida de nuestros ciudadanos, pero por lo menos garantizarle una vida digna. Y ese es nuestro gobierno pro vida. está el tema de la paternidad responsable o irresponsable también. Hay una buena cantidad de casos de papás que tienen que ser demandados para pasar alimento a sus chicos. Estamos en una sociedad muy contradictoria, Ángel, no sé si Claro. coincidís conmigo, pro vida, pro familia. Bueno, pero ¿qué pasa qué clase de familia es la que estamos defendiendo? ¿Y ¿No? qué clase? Bueno, es un tema también que es muy vidrioso. También los padres que no quieren hacerse responsables. Y bueno, es un tema también a tratar. Es un tema también a tratar. La infraestructura, Ángel, Infraestructura. y no hace falta ir muy lejos. Acá en Asunción, Lambaré, los alrededores, uno va y dice, bueno,
un chico no puede estudiar aquí. Es un atentado a los derechos elementales del niño a ser educado en un ambiente correcto. Claro. ¿Les preocupa también eso? Es uno de los primeros temas que hay que tocar con las nuevas autoridades. Hay escuelas que se caen acá, cerca de la ciudad nada más, no hace falta ni ir al interior. Claro, acá en Asunción, San Lorenzo, ciudades alrededor, se caen las escuelas pedazos y hay que atender también los recursos de FONACIDE, de las gobernaciones, municipalidades y también desde el mismo MEC. Ujú. Y bueno, de la FENAES no hablamos sin mencionar un caso. Ujú. En Lambaré, justo acá, tuvimos una estudiante de 5 años. Se le cayó el ventilador por la cabeza. Terrible, mortal. En Puede una ser mortal. ciudad céntrica. Ujú. Se le cayó el ventilador encima de la cabeza. ¿Qué seguridad puede tener un padre al mandarle en una escuela al niño? Un padre tendría que tener la seguridad de mandarle a su hijo en un entorno seguro. Se supone que debería ser la institución educativa un entorno seguro, pero no lo es. Hoy en día los techos, los ventiladores, las puertas se le caen encima a nuestros estudiantes. ¿Y qué nosotros hacemos? Ujú. Una de las primeras declaraciones del futuro ministro es, decía él, el ministro tiene que tener sus funciones, tiene que de diseñar estrategias y políticas educativas y es, digamos, el Ministerio de Obras Públicas que tendría que diseñar la construcción y reparación de escuelas. ¿Pensás que así podría tener mejor resultado dividiendo las tareas, Ángel? El ministro encargarse del tema educativo concretamente y los ingenieros de MOPC dedicarse a la construcción y reparación de escuelas. Esa división de tareas, ¿pensás que va a ser positiva o no necesariamente? Bueno, nuestro gobierno se caracteriza por dividir las funciones. Por ejemplo, tenemos los policías, la patrulla caminera, policía nacional, policía municipal. Ujú. Y nunca sabemos cuál es su correcta función. Y ahora el ministro quiere dividir esas funciones, hacer contratos con la MOPC Sí. y el Ministerio de Educación. Sabemos que el Ministerio de Educación no tiene presupuesto, ni para este año ni para el próximo año. Ujú. Porque el presupuesto para infraestructura que se iba a ir para este año, se está ahora pagando para deudas del año pasado. Y para el presupuesto del 2024 se va a pagar deudas de este año. Entonces, el MEC tiene presupuesto cero. Pero en la MOPC también sabemos que sus obras no son de ellos, sino que se hacen a través también de licitaciones, Ujú. las cuales se benefician otra vez de empresas privadas. Y sabemos que la mayoría de licitaciones no hay control. Otro de los puntos que dicen las nuevas autoridades es encarar la gestión educativa en el tema de la lectura, la lectoescritura. Uno dice, bueno, perfecto, ¿cómo le incentivamos a nuestros chicos si no tenemos padres lectores, si no tenemos educadores lectores? Y ahí quiero que me corrijas si estoy equivocado. Uno observa y por lo general se da cuenta de que hay muchos maestros que no leen mucho, ¿no? Que conocen perfectamente su malla curricular, pero fuera de eso es un poquito complicado. Entonces, el no lector, ¿cómo le incentivaría al estudiante a que lea? En 30 segundos, ¿qué me dirías de eso? ¿Cómo estás Bueno, viendo? Por ahí hay un prejuicio mío también, puedo estar equivocado. no, no es así, esa es la realidad. Formación docente. Ujú. Hoy los docentes entran a una aula, le dicen a los alumnos, saquen tal página y copien, resuelvan esto, ya está, me Sigue voy. siendo así. Sigue siendo así. Ujú. En el Centro Regional de Educación Saturio Ríos, disculpe la mención, seguro ya me van a aniquilar en mi colegio, pero hay que decir la verdad. Sí, Estoy acá para decir la verdad. Es un colegio súper grande. sí, Es conocido. famosa por su calidad de educación y todo lo demás, pero es Ujú. pura falacia. Los docentes tienen fama de ser buenos docentes, pero mira, yo me voy desanimado al colegio, veo entrar el profesor, quita su libro y dicen, Mm. chicos, quiten página 34, lean la información, mientras que ella está ahí sin hacer nada. Mira La que es... formación docente y Ajá, la vocación, sí, porque de los 15 profesores que tengo, uno entra a clase e interactúa con sus es estudiantes excepcional. y fomenta la lectura, Sí, 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 sí. fomenta la investigación, tiene esa vocación. Y, y él también está dentro de un sistema precario, el sistema educativo, Ujú. pero tiene esa vocación y esa es la diferencia.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, por lo visto no estaba tan errado de mi percepción, porque en mi época ya era así, tengo 52 años y parece que no cambió todavía. Mira, te doy 20 segundos para que te dirijas a esa cámara y le digas a las nuevas autoridades lo que quieras. ¿Qué esperas de ellos? 20 segundos, por favor. Que nos deje el espacio suficiente, porque nosotros somos los protagonistas reales, nosotros somos los que vivimos la deficiencia de tu gobierno. Y si no atendes a nuestras necesidades, la misma ciencia lo dice, los de arriba caen cuando los de abajo hacen temblar. Ángel Britos, te felicito, a seguir en la lucha y gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes y estamos atentos a las órdenes. Muy bien, Ángel Britos entonces, que es coordinador ejecutivo de FENAES. Hoy hablábamos de educación, pero desde el punto de vista del estudiante. Hasta la próxima en La Ciencia.